y nos vamos a centrar en entidades benignas y malignas de la cavidad oral. Entonces, para recordar, esta es la estructura del diente. Entonces, el diente está conformado por una corona y por una raíz. La corona, tenemos una corona clínica que es la porción del diente que visualizamos, la porción del diente que está visible, y tenemos una corona anatómica, que es toda la porción del diente que está cubierta por enamel, y la porción de la raíz está cubierta por cemento. Recordemos que hacia la parte interna del diente pues vamos a tener la dentina. Entonces, pues, para iniciar, ¿qué son las caries? Pues las caries es una entidad muy frecuente, es una patología muy frecuente. Yo sé que pues acá todos somos médicos, pero pues qué vergüenza no saber qué son las caries. Y esta es una desmineralización focal del diente generada por la acumulación de bacterias que fermentan azúcares presentes en la cavidad oral y producen unos ácidos que generan esta desmineralización focal. Es la principal causa de pérdida de dientes antes de los 35 años y pues se relaciona con dietas ricas en carbohidratos y en alimentos procesados. Usualmente los alimentos procesados son muy ricos también en estos azúcares simples que son fácilmente fermentados por las bacterias. Algo que cambió, una intervención de salud pública que cambió pues radicalmente la presencia de caries o la incidencia de caries en la población general fue la fluoración del agua. Actualmente no todos los países fluoran el agua, sin embargo se le agrega fluoruro a otros alimentos como por ejemplo la sal, y cada país pues elige si fluora el agua o comercializa sal fluorada para evitar la presencia de caries. ¿Cuál es el principio? Que el fluoruro se une en el enamel formando fluoroapatita, que es más resistente a los ácidos generados por la fermentación de los azúcares presentes en las bacterias de la cavidad oral. Como se ven las bacterias, que se ven como inicialmente se ven como unas máculas negruzcas, amarillentas, posteriormente se van perforando los dientes, dado que pues, esta desmineralización vocal pues destruye el diente y se pueden formar cavidades dentro del diente. La gingivitis también es una entidad muy frecuente. Es generada por la acumulación de placa y cálculos que generan inflamación de los tejidos blandos que recubren el diente. La acumulación de bacterias, de proteínas y de epitelio muerto va a generar la placa bacteriana. Y la placa bacteriana se puede mineralizar formando cálculo. Y este cálculo pues, es el que se acumula entre el diente y los tejidos blandos generando inflamación. Es más prevalente y tiene mayor severidad en la adolescencia y pues se relaciona con pobre higiene oral. La periodontitis es una inflamación, una infección del ligamento periodontal. El ligamento periodontal pues, es una estructura o son múltiples estructuras de tejido fibroconectivo que une la raíz del diente al periósteo de los huesos maxilares y mantienen el diente en su posición. La polihigiene oral o cierta flora bacteriana, hay ciertas personas que tienen una flora bacteriana muy rica en Agrigentobacter, Actinomycetomyces, Porphyrimonas y Prebordella, que son bacterias anaeróbicas o microaerofílicas. Estas pues se acumulan y esto sumado a una polihigiene oral pues van a generar una inflamación y una infección de este tejido de los ligamentos periodontales. Esta entidad es muy importante tener en cuenta en la práctica médica, no es solo una entidad de odontología, dado que muchas infecciones sistémicas, como pueden ser la endocarditis o los abscesos pulmonares, tienen su origen en periodontitis. También hay muchas patologías que se asocian con una mayor frecuencia de periodontitis o con una mayor incidencia de periodontitis, como el SIDA o el VIH avanzado, la leucemia, la enfermedad de Crohn, la diabetes, el síndrome de Down o algunos defectos congénitos en los neutrófilos. Voy a hablar ahora acerca de lesiones inflamatorias o reactivas de la cavidad oral, empezando por las úlceras aftosas, que es una entidad muy frecuente. El 40% de la población en algún momento de su vida va a presentar
una úlcera aftosa en la cavidad oral. ¿Qué es una úlcera aftosa? Es una úlcera de fondo líquido. Y una úlcera se refiere cuando hay pérdida de la continuidad del epitelio. Entonces, es una úlcera que tiene un fondo que se ve limpio, tiene unos bordes ligeramente elevados y venosos. Usualmente se resuelve espontáneamente de 7 a 10 días. La etiología es desconocida, pero hay cierta agregación familiar, es decir, hay familias que tienen con más frecuencia de úlceras aftosas. También tienen unas patologías sistémicas asociadas, principalmente etiología autoinmune como la enfermedad celíaca, la enfermedad intestinal inflamatoria o el síndrome de BC. También hay lesiones fibrosas proliferativas. Cuando nos referimos a estas, estamos hablando básicamente de tres entidades, que son el fibroma por irritación, el granuloma piógeno y el fibroma ossificante periférico. Estos son muy similares clínicamente, todos se van a ver como una pápula o como una lesión elevada, muchas veces se puede ver pediculada, es decir, como si tuviera un tallito feromé con la superficie en la cual tuvo origen. Se ve rosada, roja, y muchas veces se ulcera, generando pues dolor y pues sangrado. Los fibromas por irritación son muy comunes en la línea de oclusión y en las encías. La línea de oclusión es la zona en donde se unen ambas arcadas dentales. Muchas personas tienen fibromas por irritación en el carril de la mucosa, en donde se unen las arcadas dentales. Y es generado por traumatismo crónico, en este caso pues por el traumatismo generado por la mordida. También se puede generar hacia la parte lateral, hacia la cara lateral de la lengua, también por la misma etiología, la mordida pues constante genera esa irritación ahí que genera esta lesión que es básicamente reactiva. ¿Cómo se ve el fibroma por irritación a la microscopía? Pues tenemos una lesión como cupuliforme o en forma de nodulito, que está recubierta por un epitelio escamoso acantósico, es decir, un epitelio escamoso que está grueso. Y en el núcleo del nodulito lo que vamos a ver básicamente es tejido fibrocolágenoso, es decir, mucho colágeno y vasos sanguíneos, con una que otra célula inflamatoria, pero lo que va a predominar es básicamente la matriz fibrocolágena. El granuloma piógeno, que es un nombre mal dado porque no es un granuloma, también es una lesión fibrosa proliferativa. Un nombre que se acerca más como a la naturaleza de esta lesión es hemangioma capilar familiar, ya vamos a ver por qué. Es una lesión frecuente en niños y adultos jóvenes y es aún más frecuente en el embarazo, tanto así que se conoce como tumor del embarazo. A pesar de que más frecuentemente se encuentra oral, podemos verlo también sobre los labios, incluso en extremidades y en los dedos de los pies, pero es más frecuente en cavidad oral, en dedos de los pies y los manos. Usualmente tiene una regresión espontánea, sin embargo puede evolucionar hacia un fibroma no ossificante periférico, que ya vamos a ver qué es. Entonces, ¿por qué les decía que un mejor nombre es hemangioma capilar lobulinar? Pues de hecho sí lo conocemos más, es un término mejor. Entonces vemos que también es una lesión en forma como un poquito, como un lobulito que sobresale sobre la superficie de la mucosa y está conformada por lobulitos. Cada uno de estos grupitos que vemos acá más morados son lobulitos. ¿Y qué tienen estos lobulitos? Los lobulitos están llenos de capilares dilatados y llenos de sangre. Estas lesiones son muy susceptibles a ulcerarse y esta ulceración genera una respuesta inflamatoria aguda. Entonces podemos ver que hacia la superficie de la lesión vamos a encontrar fibrinas, neutrófilos y pues una respuesta inflamatoria aguda. Este granuloma piógeno puede evolucionar hacia un fibroma ossificante periférico o los fibromas ossificantes periféricos también pueden aparecer de nuevo. Usualmente ocurren en mujeres jóvenes y tienen una alta tasa de recurrencia. El aspecto clínico es muy similar al del granuloma piógeno, entonces vemos un nódulo, una lesión que sobresale sobre la superficie de la cual tiene origen, en este caso de la encía, es más frecuente en las encías, sobre todo en el maxilar inferior. Y lo que vamos a ver es una matriz fibrosa, por
y la formación del hueso, ya es un nombre periférico. Este hueso pues, puede ser hueso lamelar, o son huesos ya maduros, ya remodelados, o puede ser un hueso bovenoide, es decir, un hueso inmaduro, o que apenas se está formando. También podemos ver áreas de calcificación y osificación, pero lo más característico del fibroma osificante, y su nombre lo tiene, pues es la formación de hueso. Todas estas son lesiones benignas. También tenemos el granuloma periférico de células gigantes, también es otra lesión fibrosa proliferativa. El aspecto clínico es el mismo que el granuloma piógeno y el fibroma osificante periférico. Sin embargo, la histología es distinta. Entonces también tenemos una lesión que tiene un aspecto nodular que está descubierta por el epitelio, pero en este caso lo que vamos a ver en el estroma o en el núcleo del nódulo van a ser múltiples células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño, ya es un nombre granuloma periférico de células gigantes. La matriz también va a tener muchos capilares y mucho matriz fibrocolágena, al igual que el granuloma piógeno o el fibroma osificante periférico. Pero lo característico de la presencia de estas células gigantes multinucleadas que van a estar, pues, van a ser muy abundantes y van a estar distribuidas en todo el estroma de la lesión. En esta tabla, como el aspecto clínico de todas es muy similar, y el diagnóstico es básicamente lo hace patología. Acá están las diferencias histológicas de cada uno. Entonces, en el granuloma piógeno, pues que tenemos una arquitectura lobulillada y la presencia de una inflamación aguda secundaria a la frecuente inflamación que ocurre en estas lesiones. En el fibroma osificante periférico, lo que vamos a ver de clásico en esta lesión, lo más característico va a ser la presencia de osificaciones y calcificaciones, y en el granuloma periférico de células gigantes pues vamos a tener la presencia de células gigantes multinucleadas. En relación con las infecciones, las infecciones por el herpesvirus son una entidad relativamente frecuente y la van a ver con frecuencia clínica, sobre todo en niños. Estas ocurren por virus del herpes simples o el virus del herpes humano 1, básicamente es el 1, aunque también pueden haber infecciones del tipo 2, pero las de herpes 2 son más comunes en zona genital, pues, como ustedes saben. ¿Cómo se pueden manifestar las infecciones por herpes en cavidad oral? Puede ser una gingivoestomatitis herpética, que es una entidad que es más característica de los niños y ocurre durante el episodio de infección primaria por herpes. Todos los seres humanos tenemos contacto con el virus del herpes y esto ocurre en la infancia alrededor de los 2 o 4 años. La gran mayoría de veces estas infecciones pasan como asintomáticas, pero hasta en un 20% de los casos más o menos vamos a ver una gingivoestomatitis herpética. Estas gingivoestomatitis se van a caracterizar por la presencia de múltiples vesículas en la lengua, en los labios, en la mucosa del carrizo, incluso en las encías y en el paladar. Son muy dolorosas y cursan también con fiebre, con malestar general y algunas veces adenomegalias cervicales. También podemos ver faringitis herpética, en la cual vamos a ver estas mismas vesículas características, pues de la faringe. Esa es una entidad más de adultos y suele ocurrir más durante las reactivaciones de las infecciones del virus del herpes. O también podemos ver cómo se forma una úlcera crónica, usualmente en pacientes inmunosuprimidos. En pacientes inmunocompetentes, usualmente los cuadros de infección por virus del herpes son autolimitados y se ven alrededor de los 7 a los 10 días. Sin embargo, en pacientes inmunocomprometidos, pueden ser pacientes con VIH, personas trasplantadas, con algún tipo de inmunosupresión, puede cronificarse la infección por herpes y formar úlceras crónicas. Esto pues ya lo vieron o lo verán en microbiología, pero básicamente lo que ocurre con el virus del herpes es que después de la infección primaria, el virus, tras un periodo de incubación, que puede ser variable de 3 a 9 días, se manifiesta como infección en las mucosas orales. Tras la resolución del cuadro, o si el cuadro fue asintomático, el virus es capaz de hacer latencia en los ganglios sensoriales, es decir, el virus queda guardado en las células ganglionarias de los ganglios nerviosos sensoriales. En este caso estamos hablando del nervio epigéneo, que es el que inerva pues, cavidad oral.
y bien sea por diferentes factores desencadenantes como puede ser radiación, trauma, alergias, exposición a rayos UV, infecciones respiratorias, menstruación, embarazo, etc. Este virus como que se aprovecha de ese estado de inmunosupresión transitoria y se reactiva, formando pues lo que todos hemos visto como las úlceras o las vesículas herpéticas en los labios o el herpes labial. También puede reactivarse alrededor de las narinas o de los orificios nasales, también se puede reactivar en encías, en el paladar, pero lo más clásico es en el labio. ¿Qué vemos en la histología? El virus del herpes tiene unos cambios citopáticos muy característicos, es decir, tras infectar la célula del epitelio escamoso genera unos cambios nucleares que son básicamente tres: marginación de la cromatina, abundamiento nuclear y multinucleación. La marginación de la cromatina se refiere a pues, este aspecto vidrioso que tienen los núcleos, y la cromatina se acumula toda alrededor de la membrana nuclear. Se forma multinucleación, es decir, las células, varias células se pueden fusionar conformando estas células multinucleadas, y los núcleos de esas células multinucleadas van a estar amoldados, es decir, las superficies van a estar como acopladas unas a las otras. Usualmente estos cambios, ¿dónde los vamos a ver? Los vamos a ver hacia los bordes del epitelio que recubre la vesícula. Esas vesículas se rompen y se ulceran. Y en las úlceras pues vamos a ver todos los cambios asociados a una úlcera. Entonces va a haber inflamación aguda, va a haber acumulación de fluido, van a haber cambios reparativos. En la clínica, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, cuando tienen vesículas que pues no saben, que tienen claro si la etiología es herpética, pueden hacer un test de sangre que consiste en hacer como un curetaje o un raspado del líquido de la vesícula. Lo llevan al laboratorio de patología y el laboratorio de patología lo va a aplicar con una tinción de guinza, y lo que vamos a buscar es eso: la presencia de células gigantes multinucleadas con los cambios nucleares de los que acabamos de hablar. El test de sangre lo van a ver también cuando estén en su práctica clínica. Otra infección frecuente en cavidad oral es la infección por cándida, la candidiasis oral, también se llama muguet. La candida hace parte de la flora normal de hasta el 50% de la población. Sin embargo, si ocurren desbalances en la flora oral, la candida va a sobreproliferar y va a formar una infección. Hay muchos factores que predisponen a esto: inmunosupresión, la composición de la microbiota oral y ciertas cepas de candida albicans son más susceptibles de generar infección. También se asocian con inmunosupresión, básicamente pacientes con VIH, pacientes ya muy añosos por la inmunosenescencia, también pueden presentar candidiasis oral, pacientes transplantados, pacientes con diabetes mellitus, y la primera infancia, sobre todo los neonatos, también pueden presentar infecciones con candidiasis oral. Tiene tres formas clínicas. La forma clínica clásica es la pseudomembranosa, en la cual vamos a ver unas membranas blanquecinas adheridas a la mucosa de la cavidad oral. Estas membranas característicamente se desprenden muy fácilmente cuando las raspan o cuando las intentan limpiar con una gasa. Y cuando se desprenden estas membranas, dejan como una mucosa eclematosa. Esto es muy característico de infección por cándida en la vía oral, en la cavidad oral. Hay otras formas más raras, como la eritematosis hiperplástica. La eritematosis se caracteriza por formar estas placas atróficas. En este caso, en la lengua, pues vemos atrofia por pérdida de papilas. En otras partes de la cavidad oral podemos ver la adelgazamiento de la mucosa, y generan un dolor lento o una dura en el área donde está pues, la atrofia. También tenemos la forma hiperplástica, en la cual se forman unas placas blanquecinas. Estas no se desprenden con facilidad y usualmente se relacionan con tabaquismo. Estas tienen un mayor riesgo de convertirse a malignidad o de evolucionar a malignidad. Hay también infecciones fúngicas profundas. Estas sí son más infrecuentes y ocurren casi exclusivamente en el contexto de pacientes inmunosuprimidos.
En la anterior, cuando aparecía pues, la candidiasis esquematosa, la atrofia de las papilas linguales, una vez pasa la enfermedad, ¿nuevamente se regenera o Sí. ya queda perdido? No, se regenera. Ah. Pues como les mencionaba, las psicosis profundas son casi exclusivamente de pacientes que están inmunosuprimidos. Estas se caracterizan por ser invasivas, es decir, atraviesan más allá del epitelio y tienen el potencial de ser muy destructivas localmente e inclusive generar infecciones sistémicas. Tenemos infecciones por aspergillus y por la cigomicosis. La cigomicosis, que es una entidad pues, que es muy clásica descrita en pacientes diabéticos, que también puede verse en otros pacientes con otros tipos de inmunosupresión, como pacientes con VIH. El aspergillus se caracteriza porque lo que vamos a ver en la microscopía van a ser básicamente hifas septadas, y son hifas que se ramifican en ángulos de 45 grados o que se ramifican dicotómicamente, es decir, que generan ramificaciones de solo dos ramas, como vemos acá. Estas pueden ser angioinvasivas, es decir, invaden vasos y generan trombosis, y pues la trombosis genera isquemia, es muy destructiva sobre la mucosa que infecta. En algunas especies de aspergillus, como en el caso de aspergillus niger, podemos ver cuerpos fructíferos, que son unas estructuras de las hifas especializadas en generar esporas. La cigomicosis tiene un aspecto microscópico muy característico y es la de unas hifas que son muy gruesas, son muy grandes, son muy aparentes, no septadas. Estas también generan invasión de vasos sanguíneos y generan trombosis y son muy destructivas sobre la mucosa que hay. Esta es una entidad que es más típica del sudeste asiático, pero también hay casos reportados en todas partes del mundo, que es la rinosporidiasis, generada por este hongo. Rinosporidium se debe tener unas masas polipoides gigantes en la nariz y en la boca. Es más típicamente que ocurren en la nariz, pero también pueden ocurrir en la cavidad oral. Entonces, como les mencionaba, son masas polipoides gigantes. Y si le hacen una biopsia de esta masa, lo que van a ver son estos cuerpos de los hongos, pues que están llenos por levaduras pequeñas. El criptococo, que pues es un patógeno muy típico de las infecciones por VIH, pero puede aparecer también en el contexto de otros estados de inmunosupresión. Y lo que vamos a ver son unas levaduras de inflamación con base estrecha. Estos hongos usualmente no son visibles con la tinción de rutina con hematoxilinosina, sino que empleamos tinciones especiales como PAS, como Gomol, para verlos. Sin embargo, el criptococo se caracteriza porque tiene una cápsula de polisacárido y esto hace que lo que veamos sean unos huequitos que se corresponden con esa misma cápsula. También podemos ver coccidioides en cavidad oral. También, igual que el rinosporidium, tiene un esporanquio, es decir, como un saquito lleno de levaduras. Sin embargo, estos son más pequeños que los del rinosporidium. Y también con histoplasma podemos ver infecciones también en contexto de inmunosupresión. Estos son microorganismos muy pequeños, usualmente los vamos a ver intracelulares dentro de macrófagos o células gigantes multinucleadas, y se pueden manifestar como úlceras a nivel de la cavidad oral. También podemos ver manifestaciones de enfermedades sistémicas dentro de la cavidad oral. Un caso muy clásico es el de lichen plano, que es una enfermedad autoinmune mediada por células T citotóxicas de etiología desconocida. La teoría más aceptada actualmente es que probablemente ocurra una infección que genere neoantígenos, y estos neoantígenos pues desencadenan una respuesta inmune a nivel de la piel y las mucosas. Se relaciona también con el consumo de algunos medicamentos como antimaláricos, algunos antidepresivos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como las tiazidas, también con AINES y beta-bloqueadores. También se relaciona con infecciones por hepatitis C. Y también con algunos metales presentes en algunas prótesis dentales, principalmente el oro, el mercurio.
Y lo que van a ver clínicamente, la lesión típica del líquen plano son estas pápulas aplanadas, violáceas, que ocurren sobre todo hacia las muñecas, hacia la superficie anterior de las muñecas, aunque también se puede ver en la espalda baja y también a nivel de los tobillos. Pero cuando hay compromiso en cavidad oral, lo que vamos a ver son unas lesiones de aspecto reticulado, es decir, como estos lacitos, se ven como lazos que cubren la mucosa y que a veces se ulceran o se erosionan. Estas líneas blancas que se pueden ver tanto en la cavidad oral de las mucosas comprometidas por líquen, como también en la piel, se llaman estrías de Wickham y son pues un signo típico de líquen plano. Que vamos a ver en la histología, esto es lo que llamamos un infiltrado liquenoide, que es básicamente un infiltrado principalmente compuesto por linfocitos y que está en banda. Si ustedes ven acá, el infiltrado se ve como muy regular, forma como un listón ahí debajo del epitelio. Ese listón se extiende hacia la unión entre el estroma y el epitelio, y muchos de esos linfocitos pasan hacia el epitelio. Es algo que se llama exocitosis, y los vemos acá, linfocitos intraepiteliales. La característica de estos patrones liquenoides es que muchas de las células epiteliales o de los queratinocitos se mueren y conforman estos cuerpos acidófilos o cuerpos de Sivati, que son básicamente queratinocitos muertos, que se ven muy rojos y con un núcleo muy pignótico, es decir, un núcleo muy condensado y muy morado. Otra enfermedad sistémica que podría dar manifestaciones orales es lo que se llama la leucoplaquia vellosa, que es generada por infección de Epstein-Barr en el contexto de una infección por VIH. Ocurre básicamente o típicamente ocurre en el borde de la lengua. Y se caracteriza porque es un epitelio acantósico, es decir, un epitelio grueso o hiperplástico que tiene hiperkeratosis. Es decir, tiene pues es un epitelio que genera queratina. El epitelio de las mucosas orales pues no tiene tanta queratina. Y lo que vamos a ver en los queratinocitos van a ser cambios citopáticos virales. Entonces vamos a ver marginación de la cromatina y un núcleo como de aspecto vidrioso, que pues son secundarios a la infección por el virus del Epstein-Barr. Entonces, pues son básicamente las entidades benignas en cavidad oral. Hay muchas más, pero estas son las que pues, más frecuentemente van a ver. Ahora vamos a hablar de algo de patología neoplásica, iniciando por las lesiones precancerosas. Para hablar de lesiones precancerosas en cavidad oral hay que tener muy claros dos conceptos: las leucoplasias y las eritroplasias. Son dos términos que son más bien clínicos, pero son importantes porque ayudan a alertarlo a uno sobre la posibilidad de una lesión precancerosa en cavidad oral. Tenemos la leucoplasia, que la OMS lo define así: es una placa o mácula blanca que no se puede desprender y que histológicamente no se puede caracterizar como otra entidad. Es una entidad que aparece hasta en el 3% de la población mundial y de un 5 a un 25% son malignas. Es decir, si ustedes ven una placa blanquecina que no se desprende, lo primero que hay que pensar es que puede hacer una lesión precancerosa, y en esas medidas hay que biopsiarla para descartar esa posibilidad. No todas van a ser precancerosas, pero una proporción grande, hasta el 25%, lo van a hacer, por eso es importante descartarlo. Entonces, ¿qué se ve en histología con una leucoplasia? Básicamente se ve un epitelio acantósico, es decir, un epitelio engrosado con queratosis, con hiperkeratosis. Y pueden o no haber cambios de atipia. Esos cambios de atipia son los que nos van a decir si la lesión es precancerosa o no. Clínicamente hay otros diagnósticos diferenciales. Entonces pueden ser infecciones primarias por sífilis, puede ser líquen plano, puede ser candidiasis o queratosis friccional. Pero pues eso los van a descartar, los vamos a descartar por ayuda de la clínica y pues también de la patología.
El otro concepto importante es la eritroplasia, que pues también es una placa mácula, pero esta es roja. No es blanca, sino roja. Define como un área roja terciopelada y erosionada, que puede ser plana o ligeramente excavada. Y por lo general esto, al contrario de la leucoplasia, sí usualmente van a ser atípicos. Hasta un 90% pueden mostrar displasia severa o carcinoma in situ. Es decir, esta sí es una lesión muy luminosa y que básicamente siempre nos va a hablar de una condición precancerígena o incluso de un carcinoma in situ. Por lo tanto, pues tiene un mayor riesgo de malignidad. Esta se presenta, las eritroplasias y las leucoplasias suelen aparecer en adultos de edad media, de los 40 y también en los ancianos hacia los 70 años, y predominan en hombres, se relacionan básicamente con el uso de tabaco, que como ya vamos a ver es un factor de riesgo para la aparición de carcinomas celular en cavidad oral. Entonces, les mencionaba que tanto la leucoplasia como la eritroplasia pueden tener cambios de atipia citológica. Estos cambios de atipia citológica nos van a hablar acerca de la presencia de una lesión premaligna. Sin embargo, pues estos cambios de atipia pueden ser de diferentes grados. Y de esta forma los clasificamos en displasia leve, displasia moderada o displasia severa. Entonces, ¿cómo son los cambios de atipia en el epitelio? Esto pues ya lo vieron en patología básica, pero pues es básicamente la hipercromasia, la irregularidad de los contornos nucleares, el apiñamiento de las células, la pérdida de la polaridad. Todo eso pues nos habla de cambios de displasia, cambios de atipia. Y la graduación se hace según qué tanto grosor del epitelio compromete estos cambios de atipia. Entonces en la displasia leve vamos a tener que los cambios de atipia en esta micrografía que está pues como a un poco aumento, es como la parte más morada. En el caso de la displasia leve pues compromete hasta el tercio inferior del epitelio. Si compromete ya el tercio inferior y el tercio medio, como vemos en este caso, ya va a ser una displasia moderada. Y si compromete más allá del tercio medio del epitelio, ya es una displasia severa. Si compromete todo el grosor del epitelio, es carcinoma in situ. Estas displasias tienen un riesgo de progresión de hasta el 15% carcinoma escamocelular y usualmente esa progresión ocurre en los primeros 5 años. Es decir, no todas progresan a carcinoma escamocelular, pero una proporción no despreciable sí lo hace. Entonces, en la cavidad oral pueden ocurrir lesiones neoplásicas de diferentes estirpes, sin embargo, no ya se trae el carcinoma escamocelular. Es la causa número 16 de cáncer a nivel mundial, ocurre en 377.000 casos por año. Hay una ligera predominancia de hombres sobre mujeres en cuanto a la incidencia y prevalencia de 1.5 a 1. La gran mayoría de los carcinomas que vamos a ver en cavidad oral son carcinomas escamocelulares, por eso es importante estudiarlos. Los demás van a ser tumores de glándulas salivales que pues también vamos a estudiar un poco más adelante. La mayor incidencia y prevalencia del carcinoma escamocelular la encontramos en Papúa Nueva Guinea y en algunos países de Asia del Sur y Asia Central como Bangladesh, India y Pakistán. Ahí es donde está la mayor incidencia de carcinoma escamocelular en el mundo. Entonces, en el caso del carcinoma escamocelular hay factores de riesgo clásicos. La infección por el virus del papiloma humano de alto riesgo es una causa primaria, pero son carcinomas escamocelulares que son en la orofaringe. Entonces, cuando hablo de la orofaringe me refiero a las amígdalas palatinas, a la base de la lengua y a la faringe. En el resto de la cavidad oral, es decir, en las encías, en el paladar duro, en la lengua, en el piso de la boca, en los labios, el carcinoma celular no está relacionado con el virus del VPH. Y este carcinoma escamocelular no relacionado con virus del VPH tiene unos factores de riesgo que son clásicos, que son el uso de alcohol y tabaco. Y el uso concomitante también potencia el riesgo de desarrollar carcinoma escamocelular a largo plazo. En estos países de Asia del Sur y Asia Central es muy típico mascar
esta pasta que se llama bullo o pan, que está formada por nuez de areca, hoja de betel, cal, especias y tabaco. Y en estas zonas es un factor de riesgo clásico para el carcinoma escamocelular y explica la alta prevalencia del mismo en estas áreas de las que hablábamos. También la exposición a rayos UV y el uso de pipa, la pipa pues cuelga sobre el labio inferior, también es un factor de riesgo para desarrollar carcinoma escamocelular, sobre todo en los labios. Entonces, como les mencionaba previamente, el carcinoma escamocelular asociado a BPH es el que ocurre en la orofaringe. La gran mayoría de los carcinomas escamocelulares del orofaringe, es decir, amígdalas, las bases de la lengua, faringe y el paladar blando, van a ser asociados con BPH. Los demás, los que ocurren en el paladar superior, el paladar duro, en el mucosa oral, en lengua, en labio inferior, en labio superior y en el piso de la boca, no van a ser relacionados con BPH, van a estar más relacionados con estos factores de riesgo de los que hablábamos, el alcohol, el tabaco, etc. La gran mayoría de los carcinomas escamocelulares en cavidad oral los vamos a ver hacia el labio inferior, predominantemente en unión mucocutánea. Ahí donde van a ocurrir la gran cantidad de casos, el 45%, le siguen en frecuencia la encía superior y el piso de la boca con un 12%. La lengua con un 16%, el encía inferior y el piso de la boca con un 12%, y ya pues, los demás áreas también pueden ser afectadas por carcinomas escamocelulares. Como son molecularmente estos tumores, entonces los asociados con BPH tienen inactivación de las vías del BC33 y del retinoblastoma. Esto se debe principalmente a la presencia de las proteínas E6 y E7, el virus del papiloma humano, que inhiben estas dos proteínas. Por eso las vías van a estar inactivadas. En los que no son asociados con BPH va a haber mayor frecuencia de mutaciones somáticas, principalmente P53, que es el gen más comúnmente mutado. Después del P53 hay muchos otros genes mutados, pero tienen una frecuencia mutacional muy baja, lo que indica que estos tumores son muy heterogéneos. Otros genes afectados son el NOTCH1 y el FAT1, que son unas proteínas integrales de membrana, que tienen un papel en la proliferación celular. El pronóstico del carcinoma escamocelular en cavidad oral no es tan bueno. La gran mayoría al diagnóstico, sobre todo los que ocurren en lengua y piso de la boca, entre un 50 a 60%, ya van a tener metástasis ganglionares cuando se hace el diagnóstico histológico de carcinoma escamocelular. Y esto impacta mucho la sobrevida porque el mayor factor pronóstico del carcinoma escamocelular es el estadio al momento del diagnóstico. Entonces, cuando se diagnostica en estadios tempranos, hay una sobrevida del 80% a 5 años, pero en estadios más tardíos ya la sobrevida cae a 20% en 5 años. Usualmente los carcinomas escamocelulares asociados a BPH tienen un mejor pronóstico, hacen menos metástasis, son localmente menos avanzados, a diferencia de los no asociados con BPH, que suelen tener un muy mal pronóstico. Hay una teoría que se llama la cancerización de campo o field cancerization y que consiste en que la exposición crónica a estos factores de riesgo que veíamos como el alcohol y tabaco no genera los cambios mutacionales que dan origen al carcinoma escamocelular únicamente en el sitio donde ocurre, sino que toda la mucosa expuesta va a tener estas mismas alteraciones genéticas que predisponen a la formación del carcinoma escamocelular. ¿Esto qué hace? Que una vez una persona se le haga un diagnóstico de un carcinoma escamocelular, se le recete y se le trate, tenga un muy alto riesgo de tener otro carcinoma escamocelular, bien sea en la misma cavidad oral o en cualquier otra zona de la vía aerodigestiva, dado que la exposición crónica al alcohol y al tabaco generó los cambios mutacionales asociados a la malignidad. Hasta un 3 a 7% anual ocurren segundos cánceres escamocelulares en pacientes que ya tuvieron escamocelular previo. La histología de los carcinomas escamocelulares también varían dependiendo si son asociados con BPH o no asociados con BPH. Los carcinomas asociados con BPH, no asociados con BPH, son típicamente carcinomas escamocelulares queratinizantes, es decir, son tumores formantes de queratina.
Esta queratina, ¿cómo la vamos a ver? Como estos cuerpos formados como por láminas concéntricas de queratina. También lo vamos a ver como disqueratinocitos, es decir, células o queratinocitos muertos, que vamos a ver pues regados por el tumor. El carcinoma escamocelular no asociado al VIH es el que inicia como una lesión de displasia, es la que veíamos como displasia leve, moderada o severa, y esta puede avanzar hacia un carcinoma in situ y posteriormente un carcinoma escamocelular. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el cervix, esto no es una vía lineal, es decir, una displasia leve no siempre tiene que dar origen a una moderada, después a una severa, después a un carcinoma in situ, para poder dar origen a un carcinoma escamocelular infiltrante, sino que podemos ver displasias moderadas o displasias leves asociadas a un carcinoma escamocelular. Es decir, estas displasias leves y moderadas pueden evolucionar directamente a un carcinoma escamocelular sin necesidad de pasar por los demás estadios. A diferencia de lo que ocurre en cervix, en el cual la evolución sí es lineal, de displasia leve hacia carcinoma in situ y posteriormente carcinoma pasivo. Son los tumores que son muy destructivos localmente y hacen metástasis ganglionares y también tienen el potencial de hacer metástasis sistémicas, principalmente a pulmón, a hígado y hueso. Los asociados con BPH son típicamente carcinomas escamocelulares no queratinizantes, es decir, son tumores no formadores de queratina. Suelen tener una histología más basaloide, es decir, con unas células o con los queratinocitos que se ven como alargados, recordando mucho al epitelio basal en los epitelios escamosos. Estas no tienen lesiones precursoras iniciales, es decir, podemos ver un carcinoma invasivo sin tener una displasia leve, moderada o severa previa. Y en las amígdalas, algo muy característico es que carcinomas que tienen un aspecto aparentemente in situ pueden ya tener metástasis ganglionar, dado que en las amígdalas, el epitelio de las amígdalas no tiene una membrana basal continua. Esto hace que la invasión pues, ocurra fácilmente. A pesar de que hacen metástasis ganglionares, las metástasis sistémicas son raras. Esto hace pues, que por gente no tienen mejor pronóstico que los carcinomas no asociados con BPH. Como sabemos en patología que es un carcinoma escamocelular asociado con BPH, pues además de la histología no queratinizante, podemos utilizar un marcador de inmunohistoquímica para PDL16. Los carcinomas escamocelulares asociados con BPH suelen expresar en bloque, es decir, una lesión fuerte, difusa en PDL16. Esto se debe básicamente al mecanismo de acción o la oncogénesis del virus del BPH. Entonces, como ustedes recordarán, las proteínas E6 o E7 son capaces de unirse al retinoblastoma inhibiendo. El retinoblastoma inhibido libera al factor de transcripción E2F, el cual pues promueve la proliferación a nivel de la transcripción génica. Esta actividad aumentada del E2F, la célula intenta inhibirla incrementando el P16. El P16 es un inhibidor de la quinasa dependiente de citina. Por eso pues vemos una mayor expresión de P16 en estos carcinomas escamocelulares asociados con BPH. En esta tabla hay un resumen acerca de las diferencias clínicas de los carcinomas escamocelulares asociados y no asociados con BPH. Los asociados con BPH suelen verse en pacientes más jóvenes, los no asociados suelen ocurrir en pacientes ya mayores. Los factores de riesgo son diferentes. Los factores de riesgo para el carcinoma escamocelular asociado con BPH pues van a ser los mismos asociados a la infección por BPH. En este caso, pues la práctica de sexo oral se correlaciona muy bien el número de compañeros sexuales con los que se practique sexo oral con la presencia o con la infección de BPH. En el caso de los no asociados con BPH, pues va a ser el tabaco y el alcohol. La localización también es diferente. Los asociados con BPH, como mencionaba, suelen ocurrir más en la orofaringe, los no asociados más hacia la cavidad oral propiamente dicha. La presentación en los asociados con BPH, una lesión primaria pequeña con metástasis ganglionar. Los no asociados con BPH suelen ser más destructivos localmente y generan unas masas pues, más grandes o más evidentes clínicamente.
La histología, los asociados con BPH son no queratinizantes, los no asociados con BPH son queratinizantes. Las metástasis a distancia son raras en los asociados a BPH, mientras que son más frecuentes en los no asociados. Y el desenlace en los carcinomas asociados y no asociados con BPH pues también es diferente, siendo mejores los asociados con BPH. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta sobre patología cardiovascular. Entonces, esta parte es más corta, es sobre patología de glándula salivar. Entonces vamos a iniciar con unas lesiones que son más, que ustedes van a ver con relativa frecuencia clínica y por eso es importante conocerlas. Entonces, la serostomía básicamente es boca seca. Es una entidad que ocurre hasta en el 20% de los pacientes mayores de 70 años y se relaciona con diversas causas. El síndrome de Jones, que es una enfermedad autoinmune, la radioterapia en el contexto de pacientes que hayan tenido malignidades previas en cabeza y cuello, y radiación, destruir las glándulas salivales generando serostomía, y algunos medicamentos que inhiben la producción de saliva, como algunos antidepresivos que tienen un efecto anticolinérgico, como los específicos, por ejemplo, o algunos antihipertensivos como las tiazidas, que inhiben la formación de saliva. También hay muchos otros medicamentos que se relacionan con serostomía. ¿Cómo se manifiestan clínicamente? Como úlceras o fisuras en la cavidad oral. Dado que la saliva tiene múltiples péptidos antimicrobianos, la disminución en su producción pues, va a tener también un impacto en las defensas de la cavidad oral. Pues vamos a tener una mayor frecuencia de infecciones, como por ejemplo cándida, o también mayor formación de caries. Como la saliva también cumple una función mecánica para lubricar al momento de tragar y de hablar, pues estas personas van a tener dificultades para tragar o para hablar cuando tienen sexo. El mucocele es algo que se ve con relativa frecuencia, puede ser producto del trauma y se debe a que el trauma daña el conducto de la glándula salivar. Esto ocurre principalmente en glándulas salivales menores, en las que están distribuidas a lo largo de toda la cavidad oral, pero más frecuentemente ocurre en el labio inferior porque es el más susceptible al trauma. Entonces, la destrucción de la cavidad del conducto va a generar que se extravase la saliva y se generen estos pseudoquistes que están llenos por moco. Estos pseudoquistes no van a estar recubiertos por un epitelio, a diferencia de un quiste verdadero. Un quiste verdadero es una cavidad que está revestida por un epitelio. Estos no van a estar revestidos por epitelio, sino que van a estar revestidos por un tejido de granulación o también por estiocitos llenos de muco, como mucífagos que llaman. Estos suelen tener como un curso remitente y recurrente, es decir, se desvanecen y vuelven a aparecer, y suelen verse más frecuentemente en pacientes jóvenes. El tratamiento pues es la resección completa con la glándula salival involucrada. La glándula es como un mucocele, pero se refiere específicamente a los que ocurren en el conducto de la glándula salival sublingual. Si por efecto de un trauma se daña el conducto de la glándula sublingual, pues se va a empezar a acumular también saliva que se va a extravasar, pero también a formar un pseudoquiste que va a estar revestido por tejido de granulación o también por mucífagos. Sin embargo, las glándulas, a diferencia de los mucoceles, son mucho más grandes, pueden formar unas masas muy grandes y muy aparentes clínicamente, como vemos este caso. Aquí están los ejemplos para referencia. Y esta pues es una glándula. La cialodenitis es un término genérico que designa cualquier inflamación de las glándulas salivales, principalmente se refiere a las glándulas salivales mayores. Entonces tenemos etiologías traumáticas, virales, bacterianas o autoinmunes. También hay algunos medicamentos que generan cialodenitis por una menor producción de saliva. Una que se ve con frecuencia es la cialolitiasis asociada con cialodenitis no específica. Esta suele ser una entidad que ocurre más hacia adultos en edad media y ancianos, entre los 50 y los 60 años. Entonces, ¿cuál es la teoría de la formación de esta entidad? Entonces vamos a tener inicialmente edema generada por un trauma,
o comida impactada que va a obstruir el conducto de desembocadura de la glándula salival. Esta obstrucción va a hacer que se genere una piedra o un cianuro, que es como un cálculo, pero un cálculo en el conducto de la glándula salival. Esta obstrucción va a favorecer el ascenso de bacterias, pueden ser Staphylococcus aureus, que es el más frecuente, o también pueden ser algunos de la flora oral, como los Streptococcus del grupo Viridae, o el Haemophilus influenza. También puede ocurrir que la reducción de la secreción de saliva, como por ejemplo la generada por algunos medicamentos o también generada por enfermedades autoinmunes, también favorece el ascenso de estas bacterias. También puede verse reducción de la producción de saliva, por ejemplo, en pacientes ancianos que han sido recientemente operados con intervenciones mayores, como por ejemplo intervenciones abdominales o torácicas. Ellos suelen deshidratarse con frecuencia y esta deshidratación pues genera una disminución en la producción de saliva que va a favorecer el ascenso de estas bacterias. Como lo vamos a ver clínicamente, pues se va a ver la glándula salival afectada e inflamada. En este caso pues es una parótida pues bastante inflamada, tiene incluso eritema sobre la piel que lo recubre. También si uno mira los ductos de desembocadura, vamos a encontrar pues una secreción purulenta. ¿Qué vamos a ver en la histología? Pues vamos a ver la glándula salival inflamada. Entonces vamos a tener una inflamación lista con presencia de muchos linfocitos como vemos acá, pero vamos a tener una infección supurativa en relación con los ductos de las glándulas salivales, como vemos acá la presencia de múltiples neutrófilos y una red de fibrin que nos habla de inflamación aguda. También es cianobacteritis crónica, una entidad clásica relacionada con la cianobacteritis crónica es el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune en la que entre otras cosas ocurre destrucción de múltiples glándulas en el organismo. Entonces van a haber sequedad de mucosas, también va a haber sequedad ocular y sequedad pues, de otras mucosas en otras localizaciones. Vamos a ver en la cianobacteritis crónica, vamos a ver estos acúmulos de linfocitos alrededor de los asilos de la glándula salival, también alrededor de los conductos. En estadios más avanzados ocurre una atrofia severa, es decir, todo el epitelio, todos los asilos glandulares han sido reemplazados por grasa y va a haber también fibrosis, como vemos en este caso, que pues vemos básicamente que quedan algunos conductos, pero no vemos asilos, todo el tejido ha sido reemplazado por fibrosis. Esto ocurre pues ya en estadios muy avanzados. Y para finalizar, unas palabras breves acerca de las neoplasias que ocurren en las glándulas salivales. Como les mencionaba previamente, las neoplasias de cavidad oral, el 95% van a ser carcinomas escamocelulares, los restantes van a ser neoplasias asociadas a las glándulas salivales. Pero pues como ustedes saben, tenemos glándulas salivales mayores y menores. Las mayores pues nos referimos a la parótida, la glándula sublingual, la glándula submandibular, y las glándulas menores pues son pequeñas glándulas que van a estar distribuidas en toda la cavidad oral. Tanto en las mayores como en las menores pueden ocurrir neoplasias benignas y malignas. Es importante conocerlas por esto. Unas palabras breves acerca de la epidemiología: tienen una ligera preponderancia en hombres, en una relación de 1.5 a 1. No son muy frecuentes, como les mencionaba, son alrededor del 5% de los tumores de cabeza y cuello o de cavidad oral. Y la incidencia aumenta con la edad. En menores de 25 años, 0.15% de personas año, y en mayores de 65 años, 4.3% de personas año. Son más frecuentes en las glándulas salivales mayores, pero también pueden ocurrir en las menores. Cuando ocurren en las menores suelen ser malignos. Las incidencias alrededor del mundo son muy variables. Tenemos unas incidencias altas como las reportadas en Brasil y en Canadá, que son de alrededor de 13 por 100.000 personas año. Pues esto tiene incidencia alta como en relación con la rareza de esta enfermedad, pero pues hay otras incidencias más bajas, como más cercanas a la global, que es de 0.4 por 100.000 personas año, como las que vemos en Uganda, en Europa y en otros países de Latinoamérica como Chile. No hay una etiología claramente establecida para las neoplasias en glándulas salivales, sin embargo hay unos factores de riesgo que pues son los que vemos en todas las neoplasias, ¿no? Radiación,
el consumo de alcohol, también el consumo de azúcares se relaciona con neoplasias de las glándulas salivales, y la exposición a ciertos químicos como cauchos, formol, níquel o algunos productos de belleza como los que se emplean en las peluquerías. También la presencia de malignidad previa, sobre todo en contextos de inmunosupresión o de virus del Epstein-Barr, también pueden predisponer a neoplasias en glándulas salivales. Y hay factores protectores como el consumo de frutas y verduras, dado que son altas en antioxidantes. La distribución de neoplasias benignas y malignas es diferente dependiendo de qué glándula se trate. Si la glándula tiene un mayor tamaño, es más frecuente las neoplasias benignas. Si la glándula tiene un menor tamaño, van a ser más frecuentes las neoplasias malignas. Por eso mencionaba que las glándulas salivales menores suelen presentarse cuando tienen una neoplasia, esta suele ser maligna. Entonces, en la parótida, que es la glándula salival mayor o más grande, hasta el 80% van a ser benignas. En la submandibular y en la sublingual, pues ya son más frecuentes las malignas. Esta tabla, pues, la traje para que vean que las neoplasias de glándula salival son muchas. Hay descritas más de 20 tipos histológicos, perdón, más de 30 tipos histológicos de neoplasias en glándula salival, pero la gran mayoría de las que ustedes más van a ver van a ser estas cuatro entidades, 2 benignas y 2 malignas. Las 2 benignas son el adenoma pleomórfico, que es el tumor de glándula salival más frecuente, seguido por el tumor de Warthin, y las 2 malignas son el carcinoma adenoide-cístico y el carcinoma mucoepidermoide. Entonces, más de 30 entidades histológicas, pero las más frecuentes van a ser estas, que son las que vamos a realizar. Entonces, el adenoma pleomórfico es una neoplasia benigna, es la neoplasia benigna más frecuente. El sinónimo es tumor mixto, y este nombre de tumor mixto fue dado porque es un tumor que es muy variable o tiene muchos aspectos morfológicos. Suele aparecer en la cuarta, sexta década de la vida, primera media de 45 años, y se manifiesta como una masa no dolorosa, móvil, localizada pues en el área de la glándula salival. La gran mayoría ocurre en el lóbulo superficial de la glándula parótida, hasta el 80% de los adenomas pleomórficos, pues los vamos a ver en esa localización. Entonces, a pesar de ser una neoplasia benigna, esta puede crecer y recurrir, si no se extrae adecuadamente o si quedan restos de tumor, puede recurrir nuevamente y puede incluso formar unas masas grandes y muy deformantes, a pesar de que sea una neoplasia benigna que está pues muy bien circunscrita. Entonces, como les mencionaba previamente, este es un espécimen de resección. Este es lo que posteriormente se determinó como un adenoma pleomórfico, pues el diagnóstico es histológico. Y lo que les decía es una masa muy bien circunscrita, es una bolita bien circunscrita, usualmente está encapsulada, es decir, tiene una cápsula fibrosa recubriéndola y envolutándola. El adenoma pleomórfico histológicamente está formado por 3 componentes: un epitelio, unas células mioepiteliales y un estroma o una matriz condromixoide. Estas se pueden distribuir de diferentes maneras y esto es lo que le da la gran variabilidad morfológica del adenoma pleomórfico. Pero clásicamente lo que se describe es que vamos a ver la formación de unos ductos o unos túbulos revestidos por células epiteliales. Estos en su aspecto externo van a estar formados por células mioepiteliales, es decir, van a estar revestidos por células mioepiteliales que se van a fundir con el estroma, y el estroma pues tiene un aspecto mixoide. Un aspecto mixoide, también un aspecto congruente, es similar al del cartílago. Entonces, esto es parénquima de glándula salival normal y este es el tumor. Estos espacios blancos que se ven es la matriz condromixoide. Estos espacios blancos es la matriz condromixoide.
El tumor de Warthin es la otra neoplasia benigna que le sigue en frecuencia al adenoma pleomórfico. Aparece también en pacientes ya mayores, quinta, séptima década de vida, y está muy asociada con el tabaquismo. Aumenta el riesgo del tabaco hasta en 10 veces frente a la población general de desarrollar un tumor de Warthin. Es clase exclusiva de la glándula parótida y se le da también el nombre de cistadenoma papilar linfomatoso, y esto es porque es una lesión quística, por eso se llama cistadenoma, que forma papilas, por eso se llama papilar, y que tiene un estroma linfoide muy prominente, por eso se llama linfomatoso. Entonces lo que vamos a ver van a ser unas estructuras papilares. Estas estructuras papilares van a tener un estroma formado por muchas células linfoides, incluso se pueden formar centros germinales, como el que está señalando la flecha acá. Y ese estroma linfomatoso va a estar revestido por unas células con cambio cosítico. Entonces las células con cambio cosítico son unas células que tienen un citoplasma muy prominente y eosinófilo porque acumulan muchas mitocondrias y le da pues este aspecto pues eosinófilo y como granular al citoplasma de estas células. Ya en relación con las neoplasias malignas está el carcinoma mucoepidermoide, que es la neoplasia de glándula salivar maligna más frecuente y que es una entidad que también se ve con cierta frecuencia en niños, es decir, un tumor de glándula salivar en niños suele ser un carcinoma mucoepidermoide. También aparece con más frecuencia en la glándula parótida, aunque también puede crecer glándulas salivares menores. Carcinoma mucoepidermoide, pues como su nombre lo dice, está formado por células mucosas y por células epidermales. Entonces tiene tres componentes, como el adenoma pleomórfico, pero pues son componentes celulares diferentes. Unos son células escamosas, otras son células mucosas y otras son células intermedias. Estas pues se van a distribuir en el tumor en diferentes proporciones, también dándole aspectos histológicos diferentes. Sin embargo, pues es relativamente fácil reconocer cada uno de estos componentes. Entonces tenemos las células escamosas, que son las que vemos acá, tenemos unas células mucosas, que son estas células cilíndricas rellenas de moco que vemos acá, y las células intermedias, que no son ni escamosas ni mucosas. El carcinoma mucoepidermoide se clasifica en diferentes grados histológicos, y esto pues como su nombre indica de grado histológico, pues se debe a características de la histología del tumor. Entonces hay muchos esquemas de clasificación, sin embargo la gran mayoría poseen pues estos ítems. Entonces la presencia de un componente intraquístico, es decir, la formación de quistes dentro del tumor, la presencia de necrosis, la presencia de mitosis o invasión perineural, también en algunos esquemas de invasión linfovascular, y la actividad citológica marcada. Nos van a clasificar estos tumores en tumores de alto o bajo grado. También hay un grado intermedio, pero en donde se ve el mayor impacto pues es en las clasificaciones de bajo y alto grado. Mientras que los de bajo grado tienen una recurrencia del 15% con una sobrevida de hasta el 98% a 5 años, los de alto grado tienen un 25% de recurrencia y una sobrevida mucho menor de hasta 56% máximo. Entonces, por eso es importante la clasificación histológica de estos tumores. El 30% de los casos recurren y el 30% pueden hacer metástasis. El carcinoma quístico es el que le sigue en frecuencia el carcinoma mucoepidermoide de frecuencia dentro de las neoplasias malignas. Es la diferencia de las neoplasias que hemos revisado, si se suele presentar con cierta frecuencia en glándulas salivares menores, sobre todo las del paladar. Pueden ocurrir en la nariz también, en los senos paranasales también se escriben en vía aérea del estómago. Tiene una alta recurrencia y hasta el 50% hace metástasis. La sobrevida, a pesar de que inicialmente es relativamente buena, 70%, es solamente el 15% a 15 años y sucede pues a su curso con alta tasa de recurrencia local y también pues, a la frecuencia con la que hace metástasis. Tiene un aspecto histológico muy característico y es la formación de estas trabeculitas de células basaloides y también la formación de estos espacios quísticos que le dan su nombre y que son muy redonditos, parecen que estuvieran hechos con un sacaboca.
Algo muy característico también de este tumor es la invasión peridural. Casi todos los tumores o todos los carcinomas císticos hacen invasión peridural. Y eso era todo. Entonces, si tienen alguna duda, sí, o sea, también el carcinoma ya primarios de ahí. O sea, no es que sean de cavidad oral abajo del pulmón, sino que están de ahí. Profesor, en la hialolitiasis, cuando hay inflamación de la glándula parótida, el paciente puede presentar primero, digamos, problemas sensoriales por el tema del nervio facial o no hay compromiso del nervio cuando hay inflamación de la glándula. ¿O es simultáneo? Puede haberlos, pero no es lo típico. En cuanto a los 50% que hace metástasis, ¿se relaciona el mismo 50% que ocurre en salivares menores o ocurre más frecuentemente esa metástasis en las En general, o mayores? sea, tanto de glándulas salivares mayores como menores, el 50% pueden hacer metástasis. Ah, ok.